Economista, si esto Perdón. llega a pasar con la Corte, ¿verdad? Y le dice lo que usted está mencionando, básicamente basado en la ley, y le dice al presidente, usted no tenía que hacer esto, ¿le dan la oportunidad de corregir al presidente o cómo es el tratamiento luego? ¿O se agotan los 30 días y se va al registro oficial por el Ministerio de la Ley? ¿Cómo va la cosa por ahí? Ese es otro problema. No creo que pueda pasar por el Ministerio de la Ley, aunque aquí yo pienso que el presidente de la Asamblea Nacional no actuó conforme a derecho al negar la posibilidad de someter a votación la moción del asambleísta Blasco Luna, Así que es. planteaba la negativa Y el al archivo. incremento del IVA y el archivo del proyecto, en cuyo caso no había nada que hacer, no había posibilidad siquiera ni del veto parcial, Claro. tampoco obviamente del veto total, y ahí lo que le quedaba al Ejecutivo es esperar un tiempo y remitir un nuevo proyecto, pero un proyecto consensuado. Ahora, otro de los temas que es preocupante, yo pienso que uno de los peores pecados que comete un gobernante, un mandatario, es la demagogia y la mentira. Ya. Yeah. Y cuando se dice solo una parte de la verdad, es Es mentira mentira, también. por supuesto. Y en estos términos, primero, se ha dicho prácticamente que se requieren los fondos para financiar la guerra interna declarada por el Eso Ejecutivo. se dijo al Eso se ha dicho. principio. Cuando realmente el problema existiendo, por supuesto que sí, pero hay un problema fiscal mucho más grave. Son 1.000 millones aproximadamente los requerimientos para la seguridad interna, más o menos 1.000 millones y algo que por fin ya se presentó un presupuesto. El déficit fiscal supera los 5.000 millones de dólares Así es. y se ha dicho asimismo que se obtendría con el incremento de 3 puntos en el IVA, se obtendría 1.300 millones de dólares y ocurre que no es así. Yeah. La recaudación del IVA durante el año pasado, año completo, en total fue de 8.444 millones, de los cuales 6.307 millones corresponden al IVA interno y al IVA externo 2.137 millones. Lo que ocurre, tengo entendido, es que están contabilizando solamente la recaudación interna, esto es los 6.307 millones, y no suman el IVA externo que también obviamente sube. De este modo, la recaudación mensual es del orden de los promedio mensual, es de el promedio mensual 7.000 y tantos millones de dólares, el promedio. Siete, perdón, 704 Claro. millones, 704 millones es el promedio mensual. Como está pasando del 12 al 15, esto quiere decir que aumenta el 25%. 25% es el equivalente a la recaudación completa de 3 meses, que es el 25% de Wow. los 12 meses. 20. Por lo tanto, la recaudación de 3 meses son 2.112 millones de dólares, asumiendo desde luego que la economía es estática y lineal. Claro. 2.100 millones sería la recaudación completa por los 3 puntos incrementales del IVA y no solo 1.300. Y eso es lo que a la gente no le No se gusta. le Le dice digo, y no nos dicen, economista, quiero entender esto. Es decir, ¿recaudamos IVA lo suficiente al año para poder cubrir el déficit o no? bueno, tampoco es así. Ya. No, sino que cuando se hace la propuesta se dice que se va a recaudar 1.300, cuando la verdad es que la recaudación sería de 2.100 millones. ¿Qué Así pasa con el como resto que tampoco no dicen? ¿Qué pasa con ese saldo, no? entiendo que tratan de minimizar el impacto del incremento del IVA y que dicen no es tanto lo que vamos a obtener, cuando Ok. en la práctica sí se obtendría. Y tampoco se dice el problema que habría con el incremento del IVA. Por definición y por experiencia, el IVA es un impuesto regresivo
e injusto por lo tanto. Y el artículo 301 300 de la Constitución de la República manda a priorizar los impuestos directos. Ok. Eso dice la Constitución. Aquí se estarían priorizando, perdón, los impuestos indirectos, porque el IVA es eso. Y tampoco se dice, perdón, tampoco se dice que el IVA tiene un efecto recesivo, Ujú. porque como el 70 y tanto por ciento del Producto Interno Bruto es consumo, habría una severa contracción de la demanda agregada y por lo tanto bajaría el empleo, bajaría la producción, bajaría el ingreso y podríamos entrar en un plano recesivo. O alternativamente, dependiendo de las hormonas especulativas del sector productor, depende de eso, digo, podría darse una ola especulativa y el impacto de los precios podría ser alto. Esto ocurrió en el 2016, de verdad el impacto inflacionario no fue tan alto, a pesar de que la especulación sí se dio. El incremento de la inflación en el año 2016 fue, si no me falla la memoria, del 1,54% y bajó a menos del 1% el año siguiente. Es que estábamos también a puertas de lo que vendría ya en el 2018-2019 en un proceso recesivo. Y se ha dicho que los pobres no pagarían Así es. los Eso es lo que platos intentan rotos decir, ¿no? del incremento del IVA. Eso es falso de falsedad absoluta, porque de los 359 productos que conforman la canasta básica de consumo, los 208, que representa el 58%, esos sí pagan IVA, sí pagan, y solamente 151 que corresponde al 42% no pagan el IVA. Y a estos productos inclusive que no pagan IVA, sí se contagian del incremento de los costos de producción y por lo tanto del incremento de los Del producto. precios Lo que también. decíamos del pan, ¿no? Que si el pan, si bien es cierto, no graba, pero la harina, la transportación, todas las cosas que conllevan hacerlo te van a subir y al final te van a aumentar, ¿no? Exactamente, el problema es que frente a un elevado desempleo, a un empleo informal y de pésima calidad elevado, y a una tasa de ocupación decente de apenas el 35-36%, hay un 65% de la población que se desenvuelve en condiciones de miseria. Uh -huh. La pobreza y la pobreza extrema son enormes. Y frente a esa circunstancia, con un golpe más, contraería aún mucho más su paupérrima economía y esto podría repercutir en una recesión económica. El año que pasamos, el crecimiento fue apenas del 0,6%. Se esperaría que este año el crecimiento sea del orden del 1%, pero con un IVA incrementado podría echarse al traste las aspiraciones de un crecimiento de un paupérrimo 1%. Ecuador necesita crecer a una tasa no menor al 5% sostenidamente durante largos años. Pero más ocurre que durante los 7 últimos años, la tasa de crecimiento promedio es de apenas del 0,5%.